Buenas tardes, Palua. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Listo, vamos a empezar con nuestra actividad mientras se conectan tus compañeros. Listo, vamos a empezar. Vamos a ver qué trabajamos hoy día, esta semana. Recordemos que como el día lunes no hubo clases, ¿no? Trabajamos hasta la próxima semana, ¿ya? Así que el día lunes vamos a experimentar, entonces el día lunes vamos a continuar con esta actividad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver qué trabajamos el día de hoy, qué nos pide avanzar, ¿no? Nos pide indagar sobre, en este caso, los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón. Listo, voy a compartirles su material que vamos a trabajar esta semana, por lo tanto la próxima semana también vamos a trabajar en función de ello. Ya, listo, vamos a ver. Cuando hablamos de indagar, recordemos que vamos a investigar sobre los alimentos que contienen esa cantidad suficiente de almidones o mayor cantidad de almidones, ¿no? Que consumimos a diario en esos alimentos. Por lo tanto, la actividad anterior hemos visto sobre las células que tienen energía de los alimentos, ¿no? Ahora, en esta semana, en esta sesión, nos pide identificar sobre los alimentos que contienen mayor cantidad de almidón, entonces, que nos va a permitir incluir, ¿no? En nuestra alimentación diaria. Por lo tanto, ¿qué recursos, ¿no? Que utilizamos a diario, en este caso la alimentación, nos va a permitir eso? Buenas tardes, Fran Barture, muy buenas tardes. Listo, Fran. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad, ¿ya? ¿Listo? Mientras se conectan ahí sus compañeros. ¿Qué nos piden? A ver, en el punto número 1. A ver, reconocemos, ¿no? Dice, de la actividad de la semana pasada, donde nosotros y ustedes me han indicado esa lista de alimentos, ¿no? Que contienen mayor cantidad de almidón, como el arroz, la papa, la yuca, el camote, otros alimentos más, ¿no? Que contienen esa cantidad. La pregunta es, aquí en la lectura van a encontrar sobre cómo indagar, ¿no? Pero en ese caso, creo que en casa nosotros reconocemos, ¿no? O sabemos directamente seleccionar esos alimentos que contienen almidón. Pero la pregunta es, ¿ustedes reconocen, saben reconocer o saben determinar qué alimentos contienen almidón? ¿Mm? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Reconocen o no reconocen? ¿Saben reconocer o no? Vamos a ver ahí. ¿Mm? ¿Saben qué alimentos contienen cantidades de almidón? Buenas tardes, Adriana. Listo, ahí está Adriana Puyen. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver cómo nosotros seleccionamos a los alimentos, ¿no? Que contienen almidón. A ver, en casa, ¿cómo nosotros reconocemos? A ver, profesor, pero el almidón, ¿qué es el almidón? La semana pasada hablamos de los carbohidratos. Los carbohidratos, recordemos que es un tipo de biomolécula que van a estar presentes, ¿no? En este caso, en los alimentos, pero en los alimentos que consumimos. Los carbohidratos, ¿no? Son compuestos orgánicos, en este caso ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque están presentes el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el CHO, determinado de los elementos como el CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce a los carbohidratos como hidratos de carbono o glúcidos, ¿no? Entonces, van a estar presentes en los alimentos que consumimos, sí. Dentro de este grupo de carbohidratos son tres grupos, ¿no? Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos se encuentran los almidones, y en este caso lo que vamos a reconocer, esos almidones que están presentes en los alimentos. A diferencia de los polisacáridos, que son muchos monómeros, en este caso el almidón, el glucógeno y la celulosa, a diferencia de los monosacáridos van a tener una exosa, en ese caso de la glucosa, ¿no? Como la fructosa y la galactosa, ellos al juntarse estos monosacáridos, por ejemplo, una glucosa más una glucosa, forma directamente una maltosa, entonces ahí se forma un disacárido, pero al juntarse ellos van a liberar agua, esa maltosa libera agua. Entonces, al igual que la glucosa más la fructosa, se hidrolizan y
se forma otro disacárido que es la sacarosa, y la glucosa galactosa también forma otro disacárido que es la lactosa, ¿no? Recuerden que todo disacárido libera agua. Por lo tanto, van a estar presentes en nuestra alimentación, están presentes. Pero nosotros, ¿cómo reconocemos a estos almidones? Recuerden que todo carbohidrato se reconoce por su sabor dulce, por ser una harina, porque liberan energía cuando son consumidos, ¿no? Entonces, la pregunta es, de los alimentos que consumimos a diario, muchachos, ¿cómo nosotros reconocemos al almidón? Recuerdan, la semana pasada hablamos sobre el chuño, ¿no? ¿Cómo es el chuño? ¿Cómo es la especie del chuño, no? Esa papa, cuando se diseca, ¿no? Se forma directamente una papa seca, o de repente ahí lo procesamos más y obtenemos una harina. Todos los almidones, en este caso no todos, porque son formas, hay variedades de almidones. Los almidones, recordemos que su formación es como si fuera una harina, entonces son formas cristalizadas, ¿no? Formas sólidas. Entonces, siendo cristalinas, si yo te pregunto, cuando tú preparas el arroz, cuando preparan el arroz, ¿no? Cuando ustedes lavan el arroz, ¿qué obtienen cuando preparan o lavan ese arroz? ¿Qué van a obtener? ¿No? El agua. ¿Cómo botan esa agüita? Mm, clara, media blanquecina. ¿Cómo es el agua cuando ustedes lavan el arroz, muchachos? O lavan las papas. ¿Mm? A ver, recuerdo por ahí. ¿Alguien apoya en la Turbio, cocina? profesor, turbio. A ver, medio turbio, medio blanquecino, ¿no? ¿No, Frank? ¿Yo no? En ese caso. O de repente cuando cortan una papa, pelan una papa y cortan la papa, se han dado cuenta que en el cuchillo bota una sustancia media blanquecina, media blanca. Cuando se seca es como un polvito seco. Entonces, los almidones son de esa forma, son harinas. Se reconocen como la forma de harina, ¿no? Eso es un almidón cristalizado. Pero los vegetales también contienen almidón en forma de azúcares, ¿no? En forma de esa forma dulce, agradable. Entonces, los almidones se van a reconocer de esa forma. Cada vez cuando ustedes consumen una fruta, cuando consumen un vegetal, ese vegetal es de sabor agradable, ese es el almidón que van a obtener, ¿no? Y otros tipos de almidones van a ser los cristalizados, porque ahí dice, ¿existen variedad de almidones? Sí existen variedad de almidones. Entonces, ¿cómo tú reconoces o cómo seleccionas a los alimentos cuando se extrae el almidón? Por su harina, por el azúcar. ¿Ya? Por la harina o por el azúcar. Listo, mientras van elaborando, van escribiendo, listo, por ahí los ayudo a reconocer la presencia de harinas y el sabor dulce que van a tener los alimentos. ¿Cuáles serían esas técnicas que van a emplear o que emplean ustedes para determinar y reconocer a las harinas, ¿no? O al azúcar, cuando cortan, cuando pican, cuando rayan, ¿sí o no? Ustedes cuando han hecho su jugo de alguna fruta, ¿no? O de repente la cortan, la pelan o la muerden o directo, ¿no? O en este caso la harina. ¿Cómo, cuál es el proceso, ¿no? Los alimentos se van a rayar, se van a filtrar, ¿no? Se van a deshidratar. Entonces, en esa deshidratación pierden la cantidad de agua que tienen, se van a volver sólidos. Entonces, ahí es una forma de obtener esa harina, ¿no? Ese sabor dulce, ese azúcar natural. Entonces, una forma de obtener es rayar, picarlas, ¿no? Son técnicas que se emplean. Entonces, el rallado, el filtrado, el secado, el deshidratado, ¿no? Entonces, someter a temperaturas altas, ¿no, muchachos? Entonces, en función a ellos, se obtienen eh, los almidones. ¿Existen variedades de almidones? Sí existen variedades de almidones. Ustedes van a reconocer dos tipos de esas grandes variedades. El AR1 que está presente en los vegetales y en todos los alimentos que provienen de las plantas, ¿no? Cuando ustedes lavan una lechuga, la lechuga no es necesaria hervirla, cocinarla, solo le agregan sal, ¿no? Y algunos simplemente se la comen ahí, la mastican, entonces tiene un sabor agradable. Entonces ahí está presente su azúcar, ese almidón, ¿no? En las frutas, mastican, comen la fruta, obtienen ese azúcar natural. En la papa, rayan la papa, obtienen el almidón. En el maíz, en los cereales, ¿no? En forma de harinas.
Entonces, ¿existen variedades? Sí. El AR1 que se obtienen de los vegetales y el AR2 que son los cristalizados, en este caso de la mayoría de tubérculos y de algunos cereales, ¿no? Y algunas legumbres, ¿no? En ese caso, esa harinita, ¿no, muchachos? Entonces, dos tipos de variedades de almidones. Listo, mientras van escribiendo. De más, ¿qué debemos de reconocer, muchachos? Importante, ustedes han visto el material, ahí indica, vamos a trabajar una experiencia. Por lo tanto, el día lunes vamos a experimentar. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar? ¿Con qué vamos a experimentar? Vamos a experimentar con los alimentos que tengan en casa. Pueden utilizar, porque ahí les pide material 1, material 2, material 3, mínimo 2 materiales. Puede ser con papas, puede ser, a ver, con fideos, puede ser con arroz, ¿no? ¿Con qué más pueden ser? Con yucas, con camote, ¿no? Con zanahoria, muchachos, lo que quieran emplear, ¿no? Lo que quieran emplear. Por lo tanto, yo también voy a trabajar con ustedes la experiencia va a durar, simplemente les doy las pautas, mientras empleamos les indico cómo realizar, rallado, en ese caso sometido al agua, cierta cantidad de agua porque debemos de medir, tienen que tener una jarra medidora, si no tuvieran una jarra medidora, simplemente observan cómo trabajo, y en función ahí ustedes van a notar, yo también les voy a pasar porque es dejar reposar esa muestra por 3 horas y luego por 3 horas más, y al final ustedes van a dar su reporte, ¿no? Entonces pueden seguir su experiencia propia o simplemente yo les voy a pasar ahí la experiencia que estoy realizando con ustedes. También les voy a pasar un informe, ese informe va a estar casi al 70%, muchachos, el informe del trabajo final, porque nosotros vamos a determinar que vamos a reconocer la presencia de almidón en los alimentos. Entonces, no es tan solo quedarnos con la investigación, ¿no? Es también reconocer experimentando. Entonces, lo bueno es que ustedes van a experimentar con los alimentos que tengan en casa, profesor, y si no tengo, entonces simplemente ingresas, visualizas cómo estoy trabajando y vas anotando, no vas a completar ahí tu ficha, tu informe que les voy a pasar ese día. Entonces, continuamos. Vamos a tener en cuenta para nuestra experiencia, recordemos que son pasos fundamentales, ¿no? En ese caso, problematizar. En el problematizar situaciones vamos a formular nuestra pregunta, esa pregunta de investigación donde van a estar determinadas nuestras variables, tanto nuestra variable dependiente como nuestra variable independiente. Diseñamos la estrategia. Lo importante, para poder experimentar, ¿debemos de diseñar o simplemente me dedico a experimentar? Ustedes me van a dar la razón en ese punto, porque ahorita se nos viene una pregunta. Luego de generar y registrar todos los datos, porque ustedes van a registrar todos los datos en la experiencia, por eso les voy a pasar ya el informe casi listo, solo para que vayan registrando. Luego de registrar la información, de obtener, de analizar toda, vamos a analizar toda la información obtenida de la experiencia de su investigación. Y al final comunican. ¿Cómo comunican? Con el informe. Ese informe que va a estar más o menos ahí al 70%, muchachos. Así que van a tener casi un trabajo listo. Listo, entonces empezamos con nuestro primer punto. Ahora sí. Punto número 1. Problematización. ¿Recuerdan? Vamos a seguir 5 puntos. Problematizar, diseñar, generar, analizar y evaluar. Entonces vamos a trabajar hoy día problematiza y diseña. Y por aquí se vienen otras preguntas donde no podemos avanzar mientras no hayamos diseñado. Listo, entonces la pregunta es, en la problematización, al problematizar esa situación, al generar nuestra pregunta de investigación, recuerden que en esta etapa seleccionamos esas características fundamentales, entonces en función del problema de investigación. ¿Cuáles son nuestras dos variables? A ver, ¿cuáles son las variables? Los alimentos, esa es una variable, y el almidón. Miren, ahí están las variables. Profesor, ¿deben ser fundamentales las variables? ¿Sí o no? Miren, yo voy a construir una pregunta y en función de esa pregunta ustedes me van a indicar si son o no importantes las variables. Nuestra pregunta de investigación va a ser la siguiente. Si ustedes quieren modificarla, no hay problema. Nuestra pregunta de investigación es, cuál de los alimentos que nosotros consumimos a diario contiene mayor cantidad de almidones? ¿Cuál de los alimentos que consumimos a diario tiene mayor cantidad de almidones? Entonces están presentes estas dos variables,
Los alimentos es una variable y los almidones, esa sería nuestra otra variable. Si te pregunto, si nosotros omitimos una de esas variables, entonces sería la pregunta, los alimentos que consumimos a diario. Te pregunto, ¿sería una pregunta los alimentos que consumimos a diario? Dime tú, ¿está bien formulada esa pregunta? ¿O tiene que estar, en este caso, su otra variable? A ver, díganme ustedes, los alimentos que consumimos a diario. Esa sería la pregunta. ¿Está bien formulada? ¿Mm? Los escucho, César, Adriana y Frank. ¿Qué me dicen, muchachos? Los alimentos que consumimos a diario. ¿Está bien formulada la pregunta? ¿O debe estar incluida la otra variable? A ver, los alimentos que consumimos a diario tendrán almidones en su estructura interna. Miren, ahí está la pregunta. Entonces, se escucha bien, ¿no? O de repente, si ustedes de repente indican, los almidones presentes, ahí sería nomás la variable. Por lo tanto, ¿qué te indica? Que deben de relacionarse esas dos variables, ¿no? Tanto mi variable independiente como mi variable dependiente. Entonces, aquí nuestras dos variables fundamentales van a ser los alimentos y el almidón. Entonces, la cantidad de alimentos que consumimos a diario se harán presente almidones esenciales. Miren, esa es otra pregunta. ¿Mm? Entonces, se relacionan mis dos variables. Entonces, tienen que estar sí o sí las variables. La pregunta es, entonces, si esas variables deben de ser manipulables, esas variables deben ser medibles, en función de ellos para poder experimentar. Entonces, ¿por qué consideramos que la variable independiente y la de variable dependiente tienen relación? ¿Qué podemos decir en función de ellos? ¿Se deben de tener esa relación? Sí, muchachos. Recordemos que la variable independiente y la variable dependiente dependen mucho, ambas, para poder ejecutar una experiencia. Porque si en una de ellas no está presente, simplemente sonaría como un tema de explicación, ¿no? En este caso, los alimentos de la vida diaria. Pero ¿qué tienen los alimentos de la vida diaria? ¿Qué quieres saber? Por eso ahí está la otra variable, los almidones. Los alimentos que consumimos a diario, la cantidad de almidones que nos pueden proporcionar para nuestra dieta saludable. Miren, ahí estamos mejorando la pregunta. Entonces, o de los alimentos que consumimos a diario, ¿quiénes nos entregarán mayor cantidad de almidones? Miren, ahí está. Entonces, las preguntas de investigación se formulan en función de esas variables. Entonces, ¿consideramos que tienen relación? Sí, tienen mucha relación porque van relacionadas una de otras. Entonces, una depende mucho de la otra. Entonces, por esto está la variable independiente y la variable dependiente depende directamente de ella. Entonces, el efecto, ¿no? ¿Qué queremos saber de los alimentos? La cantidad de almidones. ¿O qué queremos saber de los almidones? Si se encuentran presentes en los alimentos. Entonces, cualquiera de los dos funciona como tu variable. Entonces, muchos se van a relacionar. Sí. Pregunta 2. ¿Cómo manipularemos las variables? ¿Cómo se van a manipular estas variables? Y se podrán medir. Recuerden que ellas van a ser manipulables, ¿no? Porque una puede ser el efecto y otra la causa, o puede ser una la causa del efecto. Queremos reconocer la cantidad de almidones que se encuentran presentes en los alimentos o qué alimentos, ¿no?, de nuestra alimentación diaria poseen esa gran cantidad de almidones necesarios para nuestro organismo. Entonces, miren, son manipulables, sí son manipulables. Y se miden, sí se van a medir, porque recordemos que en la experiencia, yo no, de repente tú me dices, profesor, yo voy a experimentar con, en este caso, en mi desayuno. En mi desayuno, imagínate, tú en el desayuno tú me indicas, yo consumo en una taza de 500 mililitros, yo consumo esa cantidad de Quaker. Y en otra taza también consumo, de repente otro día, ¿no?, la cantidad de quinoa. Pero la cantidad que yo le agregué de Quaker son 2 cucharadas, ¿no?
y media cucharada de azúcar. Miren, ahí está la cantidad necesaria. Profesor, ¿será necesario o no será necesario? A diferencia de la quinoa, que agregué 3 cucharadas y una cucharada y media de azúcar, ¿bien? Pero en la misma cantidad de agua. Por lo tanto, en la experiencia, tú te vas a dar cuenta si la cantidad de almidones que posee, en este caso el Quaker, a diferencia de la quinoa, cuáles de ellos te van a dar mayor rendimiento, ¿no? Entonces, mayor energía. Entonces, en función a ellos, ¿son medibles? Sí, porque dependiendo de la cantidad, me va a permitir demostrar, ¿no? Si la presencia de esos almidones en esos alimentos que consumo a diario en mi desayuno son fundamentales o no, o quién me proporciona mayor cantidad. Entonces, ¿son manipulables? ¿Son medibles? Sí, son medibles. Nos van a pedir eso. Entonces, ambas variables nos permiten ese acontecimiento, ¿ya, muchachos? ¿En qué medida controlaremos las variables que apoyarán nuestra investigación? Sabemos que también se van a poder controlar. ¿En dónde controlaremos? Díganme ustedes, cuando investigan, cuando experimentan, ¿en qué punto van a ser controlables esas variables? Recordemos que toda variable va a poder controlarse, ¿no? Cuando nosotros formulamos directamente nuestra hipótesis, pero en la experiencia nos va a permitir primero reconocer, ¿sí o no? Si esa hipótesis con la experiencia podemos o no resolverla. ¿Ya, muchachos? Entonces, aquí son medibles si se van a permitir controlar o quizás modificar. Entonces, las variables van a permitir eso, ¿dónde? En la experiencia. ¿Ya? En la experiencia. Entonces, cuando nosotros problematizamos, debemos de formular nuestra pregunta en función de esas dos variables, de la causa y el efecto. Entonces, ¿quién va a ser la causa? ¿Quién va a ser el efecto? Y cómo formulemos nuestra pregunta de investigación. Recuerden, en su informe yo les voy a plantear una pregunta de investigación, les voy a formular las variables, la causa y el efecto, ahí van a estar, y vamos a reconocer ahí una hipótesis. En función de esa hipótesis, si deseas, puedes trabajar y si no, mejoras. Y si no la puedes mejorar, puedes mejorarla. ¿Ya? Pero tú, ¿dónde vas a controlarla? ¿Dónde vas a controlar a todas esas variables a la pregunta de investigación? En la experiencia. Por eso vamos a experimentar. El lunes nos toca experimentar. Así que vamos preparando en casa, por ahí, si están cocinando mañana, guárdense una papa para el día lunes, guárdense un trozo de yuca, camote o arroz, ¿no? Esos materiales que tenemos en casa, de repente hasta cuáquer, ¿no? Listo, profesor, pero ¿qué cantidad de cuáquer? Recordemos que debemos de medir, reconocer la cantidad, ¿no? Entonces, masa, 50 gramos, 10 gramos, 20 gramos, ¿no? En medio litro de agua, en 100 mililitros de agua. Por lo tanto, yo le voy a mandar una relación, una lista de materiales que tenemos en casa y que podemos utilizar, ¿ya, muchachos? En ese aspecto. Listo, vamos a ir al punto número 2. Hasta aquí espero que ya hayan escrito. ¿Qué nos piden en el punto número 2? Dice, no, a ver, este es punto 1. Uy, ¿qué pasó? A ver, me faltó el punto número 2. Uy, me faltó el punto número 2. Me comí la diapositiva. Ahí está. Listo. Punto 1, ahí está. Casi la suprimo. 1 y ahí está el punto 2. En el punto número 2, muchachos, dice diseñar estrategias para indagar. Cuando nosotros formulamos nuestra pregunta de investigación, recuerden que nos formulamos nuestra hipótesis y obtenemos un objetivo. Ustedes ya saben ese encabezado. Ahora vamos al punto 2. Luego de poder informarnos, de buscar toda la información, porque ustedes van a tener que buscar cierta información fundamental de los almidones, vamos a diseñar. Ahora, en este caso, ya les dan los pasos para diseñar, para experimentar. Vamos a utilizar cierta técnica para obtener el almidón. En este caso, vamos a lavar el alimento, puede ser una papa, puede ser camote, ¿no? Debemos previo a ello medirlo, pesarlo, ¿no? Pelamos, rayamos el alimento, por eso les voy a mandar los materiales. Yo todo esto va a estar ya colocado ahí. Si ustedes quieren modificarlo, por ejemplo, voy a colocar ahí
lavamos la papa o lavamos el camote, puntos suspensivos, lo pelamos, rallamos el alimento en un recipiente pequeño, agregamos agua, cantidad de agua también, porque no es agregar agua por agregar, ¿no? Si yo les digo, a ver, agreguen una taza de agua, ustedes van a tener una taza cualquiera, van a agregar esa cantidad de esa proporción de la taza, ¿no? Tampoco la idea es reconocer la cantidad exacta. Por lo tanto, en casa, si tenemos una jarrita milimetrada, utilicen esa jarrita milimetrada, utilicen de preferencia objetos transparentes, ¿no? Porque en laboratorio se trabaja mucho con vasos de vidrio precipitados o, en este caso, balones, que son unos tubos con una base circular, ¿no? Esos son los balones. O matraces, ¿no? En este caso, de repente han visualizado ahí como si fuera un triángulo, ¿no? Ese es el matraz. Entonces, todos son de vidrio, pero recordemos que seamos cuidadosos, precavidos cuando realicemos, o de preferencia algún vaso plástico transparente para poder observar bien las muestras que vamos a trabajar, ¿no? Te piden filtrar, te piden en este caso un colador, papel filtro, si no tuvieras papel filtro, en este caso papel servilletero, que es más grueso que el papel higiénico se va a romper, ¿no? Ahí se van a desmenuzar, vamos a dejar reposar por 3 horas y luego por 3 horas más. En esas primeras 3 horas, cuando se asienta todo el almidón en el agüita, va a pasarse el agüita que sobra y va a quedar ahí el restante, el residuo, y vamos a medir, ¿no? Al final la cantidad que nos queda con un vaso medidor o de repente con una chapita. Pero recordemos que la chapita gaseosa no tanto porque no sabemos la cantidad exacta que tiene una chapita. Así que, o si no, profesor, igual yo te voy a indicar, miren, la chapita tiene tanta cantidad, ¿no? Si deseamos guardar el almidón, van a dejarlo secar por horas, como ahorita el clima está favorable en un recipiente extenso, donde va a permitir secarse y ahí van a obtener. Ahora la pregunta final es, ¿en qué medida es favorable diseñar previamente? Pregunto a ustedes. Si ustedes diseñan lo que van a trabajar después de experimentar, entonces ¿será bueno diseñar antes de o simplemente trabajamos directo? Díganme ustedes, si no hubiera una técnica, no nos indicaran los pasos, simplemente ustedes trabajaran la experiencia, ¿no? ¿En qué medida es favorable? Sabemos que es muy favorable porque nos va a permitir identificar los materiales. Si en la experiencia nos faltara algo, entonces ya vamos reconociendo, ¿no? Ahí anotamos, seguimos anotando, anotando. Entonces es fundamental que un buen experimentador, un buen científico, además de investigar, reconozca, anote toda la información. Su cuaderno de campo es fundamental. Entonces su cuaderno de ciencia va a ser su cuaderno de campo. Anotan toda la información. Por eso te indico que yo el día lunes te voy a compartir ese mismo día tu informe, ya ese informe casi el 70% ya va a estar casi listo, así que vamos a tenerlo para solo completar algunos datos. Hasta aquí creo que nos sabemos que nos va a permitir reconocer, ¿no? En ese caso, considerar cuando la experiencia, poder identificar esos valores, en este caso, porque son fundamentales para la experiencia. ¿No, muchachos? En el punto número 3, vamos a ver al punto número. Recuerden, todo esto voy a trabajarlo con ustedes, yo ya les voy a mandar casi listo en su informe. Y ahora para analizar la pregunta del millón. Aquí analizamos los datos. En el punto número 3, recuerden que ustedes luego de anotar toda la información, bueno, de juntarlos, van a elaborar tablas, si es que pudieran. En este caso, esas tablas también le voy a colocar una tabla de información donde van a estar, que reconozcan ciertas características de su muestra, van a colocar ahí, ustedes van a completar, ¿no? Van a completar y consideremos lo que nos indica aquí. Al analizar esos datos, de esa información, al formularnos nuestra hipótesis, ¿no? Entonces nos va a permitir valorar, ¿no? O negar directamente a este postulado. Eh, por ello, es fundamental que nosotros comparemos esa información, en este caso lo que estamos registrando, y lo relacionamos, ¿no? En función de quién, de la hipótesis que nos formulamos y de la pregunta. Recuerden que la pregunta de investigación es modificable, igual su hipótesis, porque ustedes con la experiencia pueden dar ese paso extra. Ya, muchachos, entonces
¿Son modificables? Sí, son modificables. Entonces, respondemos aquí. ¿Es necesario comparar los resultados obtenidos con la información científica? Recuerden que las teorías van a encontrarse en todos los libros, ¿no? Es fundamental la teoría, es fundamental los conceptos, fundamentales las leyes. Pero además de tener y reconocer esos datos que son fundamentales para todo científico y para la parte investigadora, que nosotros debemos de experimentar. Si ustedes experimentan y experimentan con fundamento, experimentan como se debe hacer, porque recordemos que el método científico te permite eso, ser ordenado, ser sistemático, ser metódico, son características fundamentales. Recordemos que va a ser objetivo. ¿Por qué va a ser objetivo? Porque te va a permitir identificar, ¿no?, a un postulado que tú quieres reconocer. Entonces, esos objetivos que tú te formules o simplemente se formulan, con la experiencia vamos a demostrarlo. Entonces, ¿consideramos necesario comparar los resultados? Sí, son muy necesarios compararlos con la teoría, con la información científica, porque con ello nos vamos a dar cuenta verdaderamente si esa información que se trabajó en algún momento, nosotros va a ser fundamental. Un ratito. Ya muchachos, listo, vamos a ver por aquí. Entonces, ¿consideramos que es necesario comparar los resultados? Sí, es muy necesario. ¿Por qué es necesario? Porque esto nos va a permitir, muchachos, ¿no? Nos va a permitir que esa información, ¿no?, que sea presentada con objetividad, que los resultados sean claves, esa interpretación sea válida, no sea fundamental. Ahí está. Listo. Entonces, recordemos que el método científico es eso, son pasos ordenados, es sistemático, esa lógica fundamental, y los materiales que trabajemos nos van a permitir determinar y reconocer en función de ellos lo que queremos determinar y reconocer, porque no es tan solo quedarnos en la parte de la teoría, no es tan solo quedarnos en la teoría, es también experimentar, ¿no? Entonces es fundamental la teoría, es fundamental las leyes, son fundamentales, como les digo, pero también debemos de experimentar. ¿Por qué debemos de experimentar? Para podernos dar cuenta verdaderamente de ciertos hechos, ¿no? Y ustedes contrastar y valorar directamente. La pregunta es, si nosotros realizamos cierta experiencia, ¿alterará algún resultado en la indagación el uso de instrumentos no graduados, por ejemplo, al colocar ciertas variables como cucharitas, tapas, ¿no? La pregunta es, si yo les digo, a ver muchachos, a ver, aquí en una taza X, ¿no?, agregamos cierta cantidad de agua, llenamos hasta el máximo, y solo agrego una cucharada de sal. Listo, agregamos una cucharada de sal. La pregunta es, ¿estaremos midiendo correctamente la información? O si yo le dijera, en una taza que contiene 500 mililitros, ¿no?, se agregan 200 mililitros de agua. Luego añadimos 20 gramos de sal. La información para ti, ¿dónde va a estar correctamente plasmada? ¿En dar los valores reales o simplemente en formular, ¿no?, con instrumentos no graduados, díganme ustedes? ¿Mm? ¿Dónde determinan con claridad esos resultados en la investigación? ¿Cuando utilizan el sistema internacional o simplemente cuando deducen por información en este caso? Porque también es parte del sistema inglés, ¿no? El sistema inglés. ¿Saben qué es el sistema inglés, muchachos? A ver, antes de hablar del sistema inglés, ¿saben qué es el sistema inglés y saben qué es el sistema internacional?
A ver, los escucho. ¿Saben qué es el sistema inglés? ¿Saben qué es el sistema internacional? Que es cuando se utiliza Dime, Leonardo. Dime. Algo del calor o tienen otros valores, algo así creo, no me acuerdo, algo así es. Ya, ¿cuál? ¿El sistema inglés o el sistema internacional? El sistema inglés. Ya, el sistema inglés, por ejemplo, miren, ahí está, Leonardo nos ha indicado, ¿no? Yo tengo mi tablet y ustedes cuando van a comprar la tablet les dicen, es de 7 pulgadas. ¿Ustedes reconocen cuánto mide 7 pulgadas? Díganme ustedes, muchachos, ¿reconocen cuánto mide 7 pulgadas? ¿Conocen cuánto mide 7 pulgadas? ¿O ustedes reconocen cuando les indican, ¿no? La tablet de 10 centímetros de ancho y de largo tiene 17. 17 de largo y tiene 10 de ancho. O cuando le dicen 7 pulgadas. ¿Mm? El sistema inglés es determinar por valores, en este caso por escalas, ¿no? La pulgada, la cuarta, ¿no? El brazo, el pie, las onzas, las libras, ¿no? Recordemos que una libra no son 500 gramos, solo son casi 400 y algo, ¿no? A diferencia de un kilogramo, el kilogramo, el metro, el segundo, es un sistema internacional, ¿ya? Sistema internacional fue propuesto desde 1960 para determinar valores correctos, valores establecidos, valores únicos. Entonces está la longitud, el metro, está la masa, el kilogramo, está el tiempo, lo que es el segundo, en la temperatura, que son los grados Kelvin, no decir, me siento caliente, uy, me siento frío. Entonces así no se determina la temperatura, ¿no, muchachos? Entonces hay que reconocer valores, grados, entonces determinemos con un valor numérico. Entonces el sistema internacional te propone valores numéricos, miren ahí está. Si ustedes visualizan mi termómetro, ¿qué tienen ahí? Valores numéricos, ¿sí o no? Tienen valores numéricos, escalas. Si ustedes visualizan sus reglas, las reglas también tienen un sistema numérico. Por eso la pregunta es, ¿los resultados se van a alterar en la integración? Si utilizan instrumentos no graduados, sí alteran, porque no te permite reconocer con exactitud, ¿no? Valores reales, simplemente deducir, ¿no? Te permite deducir. Entonces nosotros no estamos para deducir, porque un buen científico no dice, ya, una cucharada de sal, le agregué aquí una cucharada de azúcar, 2 cucharadas, ¿no? Entonces debemos trabajar con medidas. Puede ser que en algunos datos sí se puede trabajar, pero tampoco. En la parte experimental, muchachos, se utiliza sí o sí el sistema internacional. El sistema inglés creo que ya pasó, ¿no? De repente por ahí hacer trueque. Yo te cambio una mano de plátanos, ¿no? Por un racimo de uvas. Entonces no estamos para trabajar en función a ello. Estamos para determinar valores reales, ya se establecieron. Entonces, el sistema internacional, entonces, nos va a permitir eso. La pregunta 2, aquí en el punto 3. Entonces, ¿alteran los resultados? Sí, alteran los resultados. Porque no nos van a permitir identificar con valores reales. ¿Ya, muchachos? No nos permiten identificar con valores. Aunque se sigan vendiendo, ¿no? Por ejemplo, mi computadora tiene la pantalla de 21 pulgadas, ¿no? Pero yo digo, bueno, pues 21 pulgadas, a diferencia de la otra que era 14 pulgadas, bueno, ya listo. Pero si yo quiero reconocer, ¿no? Y algunos objetos ya vienen establecidos, es de 32 de alto y tiene por ahí casi 50 centímetros de ancho. Entonces, yo ya establezco una medida, ¿no? Digo, no, sí es más grande, ¿no? A diferencia de mi otra pantalla que solo era 35 de ancho y 30 de alto, ¿no? Entonces, esta es mayor, con mayor proporción. Creo que las pulgadas, aunque igual se determinen, ¿no? El sistema inglés también es válido para algo, ¿no? Pero recordemos que nosotros vamos a tener valores reales y exactos con el sistema internacional. ¿Ya, muchachos? Listo, y en el punto 4 no lo podemos realizar porque dice
Reflexionamos y respondemos. ¿Qué alimentos que contienen almidón? Y presenta el informe. Miren que presentar el informe es luego de tu investigación. Entonces, primero tenemos que, en ese caso, ¿qué debemos de hacer, muchachos? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de experimentar, ¿ya? Para presentar, entonces, no podemos presentar aún nada. El día lunes realizamos nuestra experiencia, muchachos. El día lunes los espero, ¿a qué horas? A las 3:30. Preguntas hasta aquí. Los escucho, los oigo, muchachos. Cuéntenme. Cuéntenme cómo le ha ido, cómo les ha ido. Díganme, muchachos, preguntas, dudas. Los escucho, los oigo, chicos. Promoción 2022. Cuéntenme, muchachos. Preguntas, consultas, dudas. ¿Nada? ¿Los dormí? ¿Se durmieron? No creo que se hayan dormido, ¿no? Ah, profesor, sí estoy atento, estoy respondiendo, profe, estoy escribiendo, profe. A ver, muchachos, cuéntenme, muchachos. Profesor, Dime, Adriana. sobre la investigación que vamos a hacer, es sobre los carbohidratos, ¿cierto? Exacto. Al investigar, puede ser cualquier carbohidrato. Claro, puede ser cualquier carbohidrato, de preferencia que tengamos en casa. Ah, ¿para la investigación o para experimentar? Para el experimento. Ya, para el experimento puede ser cualquier carbohidrato. Lo importante, de repente en casa tenemos papa. ¿Tienen papa en casa? A ver, vamos a empezar con lo básico, con lo fundamental. ¿Tienen papa? ¿En casa tienen una papita? ¿Tienen papa o no tienen papa? Profe, Sí, ¿qué la sí. papa? Sí, profe. Profe, la Sí, papa, profe. profe, la papa me la como, profe. Ya puede ser una papa, puede ser arroz, puede ser lenteja. Papa Pero amarilla, papa rosada. por eso mismo, miren, ahí está, chicos. Si ustedes desean, para que su muestra sea un poquito más válida, pueden utilizar una papa blanca, una papa amarilla. Profesor, ahí tengo mis dos muestras, puede ser, ¿ah? De repente cocinan mañana o pasado mañana yuca, se guardan un trozo de yuca, puede ser plátano. Entonces, para que ustedes visualicen, ¿no? Entre la yuca y la papa, ¿quién tiene mayor carbohidrato? O puede ser también un pedazo de zanahoria, porque recuerden que vamos a rallarlo, ¿no? Vamos a rallarlo y vamos a someterlo a agua y luego vamos a pasar esa agüita. Pero de preferencia yo les recomendaría papa, yuca, ¿no? Papa o yuca. Y si quieren camote también, ¿ah? No hay problema en esos tres productos. ¿Quieren utilizar arroz? No hay problema, utilizan arroz. Si quieren utilizar avena, no hay problema, también pueden utilizar la avena, bota bastante almidón, así que pueden utilizar avena. Pueden utilizar cebada si desean, ¿ya? Cualquiera de ellos. ¿Ya, Adriana? Ok, profe, gracias. Listo. Ahora sí, los escucho, sigo. Preguntas, preguntas, muchachos, preguntas. Después creo que nada, ¿no, profe? No, nada, porque aún no se presenta nada, hay que experimentar, ¿ya? Hay que experimentar. Experimentamos y luego de experimentar ya pueden enviar, ¿ya, muchachos? Entonces el lunes yo comparto el enlace, doy las pautas, ¿ya? Para ir completando algunos puntos y les comparto el informe. Ese informe ustedes lo van a completar. Yo les voy a enviar casi al 70-80%. Ustedes concluyen con los materiales que van a trabajar, lo que van a registrar, ¿no? Listo, ya ustedes completan con lo que falta. Si quieren modificar la pregunta, modifican la pregunta. No me molesto, ¿ya? Si quieren utilizar mi variable, no hay problema. Si quieren utilizar mi objetivo, no hay problema. Si quieren modificar y colocar de los de ustedes, también yo no me molesto. Muchachos, lo importante es que ustedes reconozcan, ya en ese caso. Entonces, nos vemos el día lunes. Que tengan una buena tarde. Si se vacunaron, ya saben, descansen ese brazo, ¿no? Por eso no lo voy a hacer trabajar mucho hasta el día lunes, que sí. Profe, yo, pero el lunes me voy a vacunar, profe. El martes me toca vacuna, profe. Listo, si se vacunan, vacúnense en el brazo que no utilizan, muchachos.
¿ya? Y no hagan esfuerzo esos 2 días, ¿no? Porque igual el otro día se queda ahí un poquito el brazo como resentido de la vacuna. Profesor, hablando de la vacuna, la alumna Paulino se fue a vacunarse hoy y por eso no pudo ingresar. Claro. Ahí me pidió permiso. Sí estaba, había ingresado, ¿no? No, a ver, ¿quién había ingresado? No. Otra compañera. Ya se me olvidó. Dira, Mayumi, Paulino, no sé qué más. Ya, Mayumi, Paulino Risco, ¿no? Sí, Yo, eso. sí, yo sé que se están vacunando, así que igual, cuídense, muchachos, su doble mascarilla, su protector facial, su alcohol, su lapicero, su papá o su familiar, ¿no? En este caso, papá o mamá, tiene que ser su apoderado para que firmen el consentimiento, ¿no? Y reciban su vacuna. Y en 20 días, su otra vacuna. Listo, muchachos, entonces nos vemos el lunes. ¿Ya? Yo les comparto mañana los materiales para que vayan ahí separándolos, chicos, y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana y ya saben, mañana recuperan lo del día martes, no conmigo, sino con otros cursos, ¿no, muchachos? Así que tengan una buena tarde, cuídense y muchas bendiciones. Y gracias, muchachos, gracias. Nos vemos. O de repente por ahí alguna otra